vamos a invitar a la testera a nuestro señor rector, al doctor Waldo Albarracín. Hacer referencia a algo fundamental que adquiere relevancia para este acto. Si bien el tema que van a abordar los distinguidos disertantes está relacionado con la Ley General de Salud como una propuesta para todos y todas, pero es importante que además de los argumentos valiosos que van a exponer estos disertantes, además de la necesidad ostensible de contar con un instrumento jurídico de esta naturaleza en el país, también es fundamental entender que toda norma jurídica sería insuficiente si no va acompañada con un determinado grado de conciencia de la sociedad boliviana en todas sus instancias, tanto en el ámbito de las autoridades públicas, en los legisladores, en los gobernantes, en los profesionales médicos y otras ramas afines al área de la salud, en la sociedad civil. ¿Sobre qué? Sobre un principio que debe quedar plasmado en la mente y en el accionar de todas las personas. Es que la salud a estas alturas se convierte en un derecho fundamental. Así lo consagra la Constitución Política del Estado. Y la palabra derecho fundamental no solamente es la transcripción literal de este concepto, sino que en el ámbito de los derechos humanos se califica bajo el principio de la interdependencia de estos derechos al derecho a la salud junto al derecho a la vida como un derecho pilar sobre cuyas espaldas van a desarrollarse otros derechos. ¿Y por qué utilizo la palabra pilar? Puedo utilizar también cimiento. Significa que si no existieran estos derechos fundamentales, si no se materializaran estos derechos fundamentales, no podrían desarrollarse otros derechos. Por eso hablo también de interdependencia. Y en consecuencia, el derecho a la salud en esa magnitud adquiere ese carácter de imprescindible, de sustento de otros derechos. Podríamos decir hasta de promotor en su práctica, en su materialización de otros derechos. En ese entendido es que la norma no debe prescindir de este principio, de estos conceptos, en su redacción, debate y subsecuente aprobación por la instancia legislativa correspondiente. Pero no es suficiente, porque todos estos años hemos experimentado algo que debe interpelarnos a todos, pero fundamentalmente a los que conducen el Estado. Y es que se piensa que solo normando algo ya están resolviendo un problema. Eso acontece con temas de violencia, violencia contra la mujer, contra los niños, temas de vulneración de derechos, afectación de los derechos de campesinos, de indígenas, de otros sectores vulnerables de la sociedad. Se produjo tal vulneración, tal hecho de violencia, aquí está la ley. Es decir, se piensa que con la ley ya está resuelto todo. Lo que no se quiere entender en forma autocrítica es que podemos llenar
nutrir la arquitectura jurídica de un país con un conjunto de instrumentos normativos. Pero si no existe la cultura del cumplimiento de la norma, si no hacemos lo posible para que la ley se materialice sistemática y cotidianamente en esa convivencia colectiva de una sociedad, no nos sirve para nada. Este país, yo no sé si por cumplir con la comunidad internacional, quizás por convicción, aunque en esa parte dudo mucho de las instancias de poder, pero han suscrito una cantidad impresionante, por ejemplo, de pactos y convenios internacionales y los han ratificado, está bien hasta ahí. La pregunta es cuántos de esos se cumplen. Y acontece lo mismo con las normas internas, leyes, decretos, reglamentos sobre temas determinados. ¿Y quién se encarga de ejecutar, de cumplir? ¿Quién se encarga de concientizar a la sociedad? Nadie. Y entonces esa ley termina siendo archivada, termina llenando las estadísticas del número de normas que se emiten, está en la Gaceta, en fin, pero ahí queda. ¿Por qué yo hago esta reflexión? Porque estamos hablando de una ley general de salud que justamente va a regular la búsqueda de la materialización y la vigencia de uno de los derechos fundamentales como es la salud. Pegado, vinculado como correlato al derecho a la vida. No hay salud en la gente y no pueden materializarse otros derechos, por eso hablo de un derecho pilar. Pero cuando desde las esferas estatales prefieren invertir en un conjunto de proyectos que tienen 50, 100 veces menos importancia que la salud, entonces la norma puede quedar ahí como un adorno. Basta lanzar una mirada a la infraestructura hospitalaria del país en los 9 departamentos. Parece que es más importante el presupuesto para las Fuerzas Armadas o para la construcción de canchitas, no sé, pero cuán fundamental es entender que la salud, por eso, es más que una ley. Entonces el debate y las reflexiones que emitan nuestros ilustres disertantes deben también abordar esta preocupación. Que la ley debe tratar de ser lo más perfecta posible en su redacción, en su coherencia, en su apego a la realidad y en la búsqueda de solución de los problemas vigentes, sí. Pero mientras la ley esté separada de la realidad fáctica o de la voluntad política que debe ponerse para que esa ley se materialice, puede también convertirse en un esfuerzo vano. Eso es lo que yo quería con ustedes compartir, porque ya hemos experimentado en otros casos este viejo vicio de legislar, de normar, pero de no cumplir, o sea, casi como encima, pero como algo ya consuetudinario, ¿no? Legislo para contentar, pero no me preocupo para ver si se materializa. Y más aún en un tema que a estas alturas, en más de 30 años de sistemas democráticos, con 2 constituciones, la aprobada en el año 1967, que estuvo vigente hasta el 2009, y con la que rige desde el referéndum del 2009 hasta nuestros días, en ambas, palabras más, palabras menos, artículos más, artículos menos, en ambos se hace referencia, se hace énfasis al derecho a la salud, como algo fundamental. Pero lo ideal sería que, especialmente quienes conducen, me refiero a los kubernetes, es decir, a los timoneles, a los que manejan el timón del barco boliviano, hubiera
la necesaria sensibilidad humana, convicción, vocación democrática, pero fundamentalmente humanismo y amor al prójimo y devoción por el pueblo y por los derechos del pueblo, para poner el derecho a la salud en un primer plano por encima de cualquier otro gasto superfluo, por encima de ese viejo vicio de satisfacer el narcisismo o el egocentrismo de los poderosos que prefieren invertir más en la construcción de una imagen antes que en la infraestructura hospitalaria, en sueldos dignos para los médicos y, en fin, en un conjunto de necesidades que requieren la materialización del derecho a la salud. Esas son las reflexiones que quería compartir con ustedes y desde luego en ese sentido este evento es pertinente, es necesario porque ayuda a reflexionar, a debatir y a generar mayor compromiso de quienes pensamos que la salud es quizá más que un derecho, es un imperativo categórico para aquellos países y estados que se jactan de democráticos. Muchas gracias y una vez más mis respetos a nuestros ilustres visitantes.